Hoy vamos a intentar relacionar el concepto de límite con el tema anterior que habíamos trabajado, que es el de sucesiones. Para esta función que está trazada su gráfica aquí, pues, ¿cuál es el límite cuando x tiende a? L. Ajá, este límite pues tiene que ser L, que es esta altura. Y ahora pues lo que voy a hacer es fijarme en una sucesión en el dominio que converja a. Entonces, si yo, por ejemplo, considero la sucesión de estos puntos que se vaya aproximando al número A, si me fijo en sus imágenes, digamos, esto es un x1, x2, x3, en general xn, pues las imágenes serían las alturas que tienen estos puntos que estoy trazando. Y bueno, estas alturas se tendrían que aproximar también a L. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo tomo una sucesión aquí en el dominio que converja a A, entonces la sucesión de imágenes pues tendría que aproximarse hacia L. Y bueno, aquí la dibujé del lado derecho, pero también si tienes puntos del lado izquierdo que se vayan aproximando a A, pues estas imágenes deben tender a L. Bueno, aquí pusimos xn. Entonces, si la sucesión de puntos xn converge a A, lo que tendría que ocurrir es que f de xn debe converger al límite de la función. Y bueno, algo importante aquí es que estos puntos xn los debo tomar distintos de A, porque pues para el límite dijimos que no consideramos lo que pasa exactamente en A. Entonces, si tomo una sucesión de puntos en el dominio, que todos sean distintos de A, pero que converjan a A, lo que debería ocurrir es que f de xn, esta nueva sucesión, debe converger al límite L. Eso es lo que vamos a intentar probar. Bueno, en realidad es un sí solo sí, o sea, si el límite existe y es L, debe ocurrir esto de abajo, pero si para cualquier sucesión de puntos distintos de A en el dominio de la función que converja a A se cumple que las imágenes convergen a L, con eso puedo garantizar también que el límite de la función es L. Eso vamos a ponerlo, bueno, es el teorema que está aquí abajo. Entonces, vamos a intentar hacer la demostración de las dos implicaciones. Entonces, bueno, ya que probemos este teorema, lo que vamos a tener es una nueva forma de verificar que el límite de una función es L, pues ahora digamos que omitiendo epsilon y delta, sino simplemente usando lo que ya sabemos sobre sucesiones. Entonces vamos a ver qué pasa con 1 implica 2. Entonces aquí ya estoy suponiendo que el límite de la función es L y debo tomar pues una sucesión que está contenida en el dominio de la función menos A, o sea que todos los elementos son distintos de A.
Y entonces, como quiero probar esta implicación de abajo, pues ya supondría que el límite de xn sí es A. Esto es cuando n tiende a infinito, porque estamos hablando de una sucesión. Y lo que debo probar en este caso es que el límite de los puntos f de xn, o sea, de esta nueva sucesión, es L. Entonces, para probar que el límite de esta nueva sucesión sí es L, pues vamos a utilizar la definición del límite de sucesión. O sea, tengo que tomar epsilon mayor que 0 y tengo que demostrar pues que existe n en los naturales tal que para toda n en n, si esta n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces valor absoluto de f de xn menos L debe ser menor que epsilon, ¿no? O sea, esto es lo que tengo que probar para ver que el límite de la sucesión sí es L. Ahora, lo que yo sé es que el límite de xn sí es A. Y la otra cosa que estamos suponiendo, pues es que el límite de la función es L. Entonces, bueno, eso del límite de la función, yo creo que sí vamos a escribirlo aquí. Entonces, como hipótesis adicional, como estamos suponiendo uno, ya sabes que el límite cuando x tiende a d f de x es igual a L. Bueno, ya Una tengo pregunta, epsilon. lo del por demostrar entre paréntesis Ajá, es definición de sucesión, ¿no? O de qué. ajá. Sí, porque quiero probar que el límite de la sucesión f de xn, cuando n tiende a infinito, es L. ¿Sí? Sí. Sí, entonces lo que queremos es probar el límite de una sucesión. El que estamos suponiendo es el límite de la función. Entonces aquí, pues lo único que tengo por ahora es que puse sea epsilon mayor que 0 y voy a aplicar la definición del límite de la función. Entonces, como ya sabemos que el límite cuando x tiende a de f de x es L, este es límite de función, entonces existe delta mayor que 0 tal que para todo x en el dominio de la función, siempre que x menos a tenga valor absoluto mayor que 0 y menor que delta, eso implica que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, esto que ya sé que sucede por el límite de la función, o sea que si x está cerca de a, entonces f de x está cerca de L, pues se parece mucho a lo que quiero probar. Nada más que aquí, pues en lugar de x debería tener xn. Bueno, pero la otra cosa que estoy suponiendo es que el límite de la sucesión de puntos xn en el dominio, ese ya es a. Entonces quiere decir que a partir de cierta n, pues justo xn menos a ya va a ser menor que delta. Vamos a escribir eso. O sea, lo que estaría diciendo es, los puntos xn se acercan a porque el límite de la sucesión sí es a,
Y con eso, pues esta implicación me garantiza que el f de xn menos L sí va a ser menor que epsilon. Vamos a poner esto como, por otro lado, como el límite ahora de sucesión, de la sucesión xn es A, pues en lugar de epsilon vamos a usar esta delta. Como este límite es A y delta es mayor que 0, aplico la definición de sucesión y esa me dice que existe n mayúscula en los naturales, tal que siempre que, bueno, vamos a poner aquí para toda n mayor o igual, si n es mayor o igual que n mayúscula, entonces xn menos a, que es el límite de la sucesión, debe ser menor que delta. Y bueno, ya digamos que esta n que encontré para la sucesión xn es la misma que me va a servir para lo que quería probar de la sucesión f de xn. ¿Por qué razón? Pues, bueno, ya encontré la n que estoy buscando. Si yo tomo n mayor o igual que n mayúscula, pues lo que yo ya sé es que xn menos a es menor que delta. Y también este valor absoluto va a ser mayor que 0 porque hay que recordar que estamos suponiendo que cada xn es distinto de a. Entonces eso garantiza que este valor absoluto tiene que ser mayor que 0. Y como ya se cumple esta desigualdad, pues eso implica que f de xn menos el límite va a ser menor que epsilon. A ver, vamos a poner eso. Entonces tomo n mayor o Profe, igual que pero n ahí no mayúscula, ¿sí? entendí, ahí no entendí por qué el que sea distinto de A garantiza que es mayor que cero. Ah, pues esa es una equivalencia. O sea, siempre que x sea distinto de y, para cualquier par de números reales, eso es sí solo sí x menos y en valor absoluto es mayor que 0, porque la única manera en que este valor absoluto puede ser 0 es si x es igual a y. O sea, podemos poner x igual a y, pues equivale a que x menos y es 0. Y esto también equivale a que su valor absoluto es 0, porque el único número cuyo valor absoluto es 0, pues es el mismo 0. Entonces, si tienes dos números distintos, este número de adentro del valor absoluto tiene que ser distinto de 0, y eso ya garantiza que el valor absoluto es positivo. Ah, ok, ok. Sí, ya entendí. Mil gracias, profe. Entonces, esto es para cualquier par de números reales. Vamos a dejarlo por ahí. Bueno, vamos a escribirlo también. Ya tengo la n, decía, que es la que me da la sucesión xn, y ahora quiero probar esta implicación. Entonces tomo n en los naturales, que sea mayor o igual que n mayúscula. Bueno, a partir de que n es mayor o igual que n mayúscula, ya sé que xn menos a tiene valor absoluto menor que delta. Pero decía que la sucesión está contenida en el dominio menos a, entonces xn no puede ser a. Entonces, como xn siempre es distinto de a,
eso me diría que este valor absoluto tiene que ser positivo. Y ya si juntas las dos desigualdades, lo que te queda es que 0 menor que xn menos a menor que delta. Y aquí arriba lo que teníamos es que siempre que un número menos a cumple esta desigualdad, pues lo que implica, vamos a ponerle aquí asterisco, es que cuando tú evalúas la función en este número xn, menos el límite, esto ya va a ser menor que epsilon. Entonces ya estamos probando esta implicación porque tomé cualquier n mayor o igual que n mayúscula, vi que se cumple la desigualdad de la derecha, y eso ya probaría que el límite de la sucesión de imágenes sí es L. ¿Tienen alguna pregunta de aquí? Entonces lo que hicimos fue como una combinación de sucesión con el límite de una función. Sí, aquí arriba en el dibujo que teníamos, primero dimos, ay, se regresó, espera. Dimos epsilon mayor que 0 y lo que queríamos es ver que la sucesión de imágenes sí se aproxima a L. Entonces, en la demostración primero los que pusimos epsilon con respecto a la función. Y entonces para esta epsilon mayor que 0, utilizando el límite de la función, pues yo sé que a partir de, bueno, que hay un intervalo alrededor de A, que es el que te da la delta, donde la sucesión, más bien las imágenes, siempre caen en esta franja. Entonces, a partir de la epsilon, usando que el límite de la función es L, ya encontré una delta aquí abajo, o sea, un intervalo donde todas las imágenes sí caen aquí alrededor de L. Y luego usamos que el límite de la sucesión xn sí es A, para decir que a partir de cierto momento, pues los xn ya están aquí adentro. Y entonces si los xn están aquí, sus imágenes pues ya caen en el intervalo vertical. Entonces sí fue la combinación de los dos límites. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta primera implicación? No. Bueno, entonces hasta aquí ya sé que si el límite de la función es L, siempre que tome una sucesión que converja a en el dominio de la función y que todos los elementos sean distintos de A, eso me garantiza que la sucesión de imágenes sí converge al mismo límite. Ahora, para 2 implica 1, que yo creo que vamos a ponerlo aquí arriba para ver lo que dicen los enunciados. De 2 implica 1, vamos a intentar probar la contrapuesta. Es decir, lo que quiero probar es que la negación de 1 implica la negación de 2.
Entonces mi hipótesis va a ser que el límite no es L. Y ahorita vemos qué es lo que queremos probar. Bueno, primero que el límite no sea L en términos de epsilon y delta, ¿cómo sería? O sea, que el límite sea L es lo de que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para toda x en dominio de f se cumple esta implicación. Entonces, ¿cuál es la negación de este enunciado? Existe epsilon mayor que cero para toda delta mayor que cero. Y ya existe el dominio de... Existe epsilon mayor que 0, tal que para toda delta mayor que 0 existe x en el dominio de la función. ¿Y qué más? Cero es mayor o igual al valor absoluto. No. Ustedes que se querían regresar a los primeros temas, Pero díganme. 0 menor o igual al valor absoluto de Menor o x igual menos tampoco. a. Digo menor, perdón, menor. Así, eso igual. Ajá. 0 menor que x menos a menor. Y f, valor absoluto de f de x menos l mayor o igual que epsilon. Sí, porque recuerden que la negación de una implicación, o sea, de P implica Q, es P y no Q, ¿no? Entonces nada más ponemos esto como conjunción y se niega el consecuente. Entonces, que f de x, su límite cuando x tiende a no sea L, significa todo esto. Entonces, como vamos a utilizar la negación, pues esta parte de la definición de límite, pues vamos a quitarla. Entonces, esto es lo que yo ya estoy suponiendo. Y lo que quiero demostrar es la negación de 2. ¿Cuál sería la negación del enunciado 2? O sea, ¿qué es lo que quiero demostrar? Es la negación de la definición de sucesión, ¿no? Bueno, por lo pronto, así sin poner todavía definición de sucesión. O sea, si quiero negar el punto 2, quiero demostrar que para toda sucesión o que existe una sucesión, ¿cuál de las dos? Pues sería que existe Para una sucesión. Existe una sucesión igual contenida aquí, ¿y qué es lo que tiene que cumplir esa sucesión? Que se cumple si el límite de x n igual a y el límite de f de x n es diferente de L, ¿no? Ajá. Sí, entonces quiero encontrar una sucesión contenida en el mismo conjunto, tal que el límite de xn siga siendo a, pero el límite de la sucesión de imágenes no sea L. Sí, porque esto, si ustedes lo simbolizan, sería algo así como
como para toda sucesión, lo que se cumple es una implicación. Que si límite de xn es a, entonces límite de f de xn es L. Entonces, al negar esto, pues existe. Y aquí otra vez la negación de la implicación. Digo, eso si lo piensan así, simbolizando. Si lo vemos directamente con el enunciado, pues el enunciado 2 dice que toda sucesión que esté contenida en A menos el punto, bueno, el número A minúscula, cumple que si el límite de xn es A, entonces límite de f de xn es L. Entonces, si quiero negar que esto ocurre para toda sucesión, pues basta con que yo encuentre una sola, o sea, que exista, que sí cumpla esto, pero que no cumpla el consecuente, que es lo que pusimos aquí abajo. Entonces, bueno, de cualquiera de las dos formas lo podemos pensar. Entonces, hasta aquí solamente hemos puesto lo que tengo como hipótesis y lo que quiero demostrar. Vamos ahora sí a intentar la demostración. Yo digo que ya hicimos lo más complicado de esto. Como quiero demostrar que existe una sucesión, pues esa la voy a construir. ¿De qué manera? Pues lo que ya tengo por hipótesis, que es esto de aquí arriba. Bueno, me dice, existe épsilon mayor que 0, tal que para toda delta mayor que 0 yo puedo encontrar un número que esté a distancia de A menor que delta. O sea, eso quiere decir que no importa cuál sea el número delta, siempre puedes encontrar pues, puntos X tan cercanos a A como tú quieras. Pero que la imagen de este X esté lejos de L. O sea, esto sería justo como que por aquí tienes A, y entonces para cualquier delta que tú te des, aquí puedes encontrar un punto que cumpla que f de x, pues ya no cae en este intervalo, sino que f de x, su distancia L ya es mayor o igual a épsilon. Entonces tú puedes ir encontrando puntos tan cercanos como quieras a A, porque esto es para toda delta, pero que aunque la distancia de x a A sea pequeña, f de x siempre caiga fuera de este intervalo. Entonces, justo pensando en la construcción de la sucesión, lo que podemos hacer es ir poniendo puntos cada vez más cercanos a A para que converjan, o sea, que se cumpla que el límite de xn sí sea A, pero las imágenes no van a converger a L porque las imágenes siempre van a quedar fuera de la franja que está aquí. Eso es lo que vamos a escribir. Entonces, bueno, esto vamos a dejarlo por acá. ¿Cómo voy obteniendo puntos cada vez más cercanos a A? Pues como esto es para toda delta, me voy a fijar en delta igual a 1 entre n. Entonces vamos a tomar aquí sea n en los naturales. Quiero construir el punto xn. Entonces si yo tomo delta igual a 1 entre n, que puedo elegir la delta porque ya sé que esto ocurre para todo delta positivo. Entonces, esto de aquí arriba me dice que existe x en el dominio de la función que le voy a llamar justo xn, tal que ocurren dos cosas. Valor absoluto de xn menos a es mayor que 0 y menor que delta. Y a su vez, f de xn menos el límite L es mayor o igual a epsilon.
Entonces, esto lo estamos haciendo para cada n en los naturales. Bueno, el dominio de la función, pues, es A. Entonces, aquí lo podemos cambiar a A si quieren para ya tener el nombre del conjunto. Pues ya tengo que esta sucesión que construí, porque esto es para cada n en los naturales, está en A, y por esta condición de que la distancia de xna es mayor que 0, yo sé que xn siempre es distinto de A. Entonces, vamos a notar que xn es distinto de A, porque valor absoluto de xn menos A es mayor que 0. Y con eso ya tendríamos que la sucesión de puntos que acabamos de construir, xn, está contenida en A menos A minúscula. Está contenida en A porque aquí decía que cada punto xn está en A. Bueno, entonces hasta aquí ya tengo que construir la sucesión. ¿Qué es lo que quiero probar? Pues que el límite de xn es A y que el límite de f de xn no es L. Este delta de aquí lo tomamos como 1 entre n, entonces vamos a ponerlo así. ¿Por Pues yo qué digo por que 1 entre n? porque así es como definimos delta. O sea, Sí, aquí pero ¿por arriba qué la pusimos. definimos así? Es que no escuché. Porque nosotros queremos que los puntos xn que vayamos eligiendo se vayan acercando a. Entonces, la idea es que esto que es para toda delta, pues lo que te sirve es tomar delta cada vez más pequeño. Entonces, ese delta cada vez más pequeño, pues puede ser este 1 entre n. Conforme n lo haces grande, pues la delta cada vez es más pequeña. Ah, ok, gracias. Si esto como se vería, pues sería que si delta es igual a 1, o sea, si tomas distancia 1 a partir de A, pues ahí puedes encontrar un punto x1, luego haces delta igual a 1/2, ahí estaría el punto x2, delta igual a 1/3, pues ya te queda un punto que tiene que estar pues, a distancia menor que 1/3 justamente, y entonces cada xn va a estar a distancia menor que 1 entre n. Entonces eso va a asegurar que la sucesión sí va a converger al elemento A. Entonces justo vamos a usar esto del 1 entre n para probar de manera sencilla que xn sí converge a A. Porque yo sé que para toda n en los naturales, 0 es menor que xn menos A, menor que 1 entre n. Aquí a la izquierda tengo la sucesión constante 0, si lo quiero ver como sucesión, y a la derecha una sucesión que tiende a 0. Entonces, el teorema de compresión para sucesiones me garantiza que la sucesión de adentro también converge a 0. Vamos a poner aquí y límite cuando n tiende a infinito de la sucesión constante 0 es 0, igual que de la sucesión del lado derecho. Entonces, por el teorema de compresión,
Y digo teorema de compresión para sucesiones porque pues vamos a tener uno análogo para funciones. Entonces con eso ya puedo garantizar que el límite de xn menos a en valor absoluto es 0. Pero una equivalencia que habíamos puesto en clases de sucesiones, pues te decía que si este límite es 0, pues equivale a que el límite de xn es a. Entonces aquí directamente ya podemos decir que el límite de la sucesión xn sí es el número a. Y faltaría decir por qué el límite de f de xn no puede ser L. ¿Qué pasaría si el límite de f de xn fuera L? Nada. Vamos a probar eso de que límite de f de xn es distinto de L, pues suponiendo que sí es L. Si yo supongo que esto es L, pues entonces, como esta sucesión ya tiene límite, puedo tomar el límite de ambos lados. O sea, decir, como para toda n en los naturales, f de x n menos L en valor absoluto es mayor o igual a epsilon, pues entonces lo que tendría que ocurrir, puedo sacar límite cuando n tiende a infinito, viendo esto como sucesión otra vez constante, pues nos quedaría que límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de f de x n menos L es mayor o igual que el límite de la constante epsilon. O sea, ese se quedaría como epsilon. ¿Y cuánto vale el límite de la izquierda? El de aquí. Tendría que ser el mismo, ¿no? O sea, ¿cuánto? Ajá, ¿L? si estamos suponiendo que el límite de f de x n es L, cuando tú tomas límite, pues el límite de una sucesión sí entra al valor absoluto. O sea, aquí te quedaría L menos L, que es 0. Entonces aquí estarías diciendo que 0, que es el límite del lado izquierdo, es mayor o igual a epsilon, pero hay que recordar que epsilon era positivo. Entonces esto pues ya es una contradicción, porque epsilon es menor o igual a 0 y a su vez mayor que 0. O si quieres verlo con transitividad, pues sería que 0 es mayor estricto que 0. Entonces esta contradicción pues viene de suponer que el límite de f de xn es L. Quiere decir que el límite de esta sucesión pues no puede ser L. Entonces pues ya definimos la sucesión, vimos que sí estaba contenida en A mayúscula menos A.
y verificamos las dos propiedades que tiene esta sucesión, que es que el límite de xn sí es A, pero de la sucesión de imágenes no es L. Entonces, con eso terminaría la prueba de 2 implica 1. Una pregunta, ¿de dónde salió lo de límite de epsilon? Estas las estás viendo como sucesiones. Igual le puedes poner solamente epsilon. O sea, como esta sucesión es mayor o igual a epsilon para toda n en los naturales, y ya sabemos que el límite existe, pues tenemos un teorema que nos dice que si tú sacas el límite, la desigualdad se preserva. Entonces, bueno, lo del límite de epsilon, pues era viendo a este número como una sucesión constante, pero igual lo podemos poner directo así como epsilon y ya. ¿Tienen alguna otra pregunta de aquí? Bueno, en esta parte de aquí abajo, ya para probar lo de los límites, uno que sí existe y el otro que no, la manera en que lo hicimos utiliza pues, los dos teoremas que vimos sobre desigualdades y límites de sucesiones. En el de compresión, pues yo no puedo sacar límite directamente de los tres lados porque todavía no sé qué límite de xn exista. Entonces lo que dije fue, bueno, tengo esta desigualdad y entonces si pensamos esto como sucesiones, pues esta la sucesión constante 0 converge a 0, la de 1 entre n también, y lo que te dice el teorema de compresión, pues es que el límite de en medio también tiene que ser 0. Ya de ahí concluimos que el límite de xn es A. Acá abajo, como lo hice por contradicción, yo supuse que el límite era n, entonces ya estoy suponiendo que el límite sí existe, puedo sacar el límite de ambos lados, y del lado izquierdo, como el límite de f de xn si es L, es lo que estoy suponiendo para llegar a una contradicción, pues el límite del lado izquierdo por eso me da 0, porque sería valor absoluto de L menos L. Y la contradicción a la que llego, pues es a que epsilon había dicho que era positivo, y acá me quedó que es menor o igual a 0. Bueno, entonces vamos a intentar usar este teorema. Lo voy a copiar por aquí abajo. Entonces, todas las demostraciones que nosotros hacemos acerca de límites de funciones, hasta ahora las hemos hecho sobre todo usando la definición o teoremas previos, pero pues todo se podría hacer usando este teorema. O sea, sería otra manera como de hacer nuestras demostraciones de límites de funciones, siempre usando lo que ya conocemos para sucesiones. Entonces, las siguientes dos demostraciones las voy a hacer así, usando el teorema de aquí arriba. El primero que vamos a intentar demostrar pues, es un teorema de compresión para funciones. Entonces, tengo tres funciones. Sé que
se pueden comparar de esta manera, que f de x siempre es menor o igual que g de x, menor o igual que h de x. Y de manera similar a lo de sucesiones, si yo ya sé que los límites de la función que está a la izquierda y de la derecha sí existen y son iguales, con eso puedo garantizar que el límite en medio es el mismo. Esto, como se vería gráficamente, es digamos que por aquí está el elemento A, aquí está L, y entonces tú tienes una función, la más pequeña es f, cuyo límite cuando x tiende a sí es L. Tienes la función h, que es mayor o igual que f, bueno, es la más grande de las tres, y cuyo límite también es L. Entonces lo que te dice este teorema es que si tú tienes una función que quede encerrada entre estas dos, que es la g, pues no importa cómo esté trazada g, si está encerrada entre estas dos, pues eso obliga a que el límite cuando x tiende a de la función g siga siendo a. Entonces es teorema de compresión, pues justo porque estás comprimiendo la función g al menos alrededor de a para obligar a que el límite siga siendo L. Entonces vamos a intentar probar este teorema usando la equivalencia con sucesiones. Entonces, para esta demostración, yo lo que quiero probar solamente es que el límite de g de x es L. Entonces, si quiero probar la existencia de un límite, puedo usar esta equivalencia. Entonces, digamos que lo que yo quiero probar es que el límite cuando x tiende a de g de x es L. Entonces, en lugar de probarlo con la definición usando epsilon y delta, voy a tomar una sucesión xn una sucesión contenida en A menos A, o sea, en el dominio, pero cuyos puntos sean distintos del mismo A. Contentina, no. Contenida. Tal que el límite de la sucesión xn es A. Y entonces para probar este límite, pues basta que yo verifique que el límite de la sucesión de imágenes, o sea, de g de xn, sí es L. Entonces, si yo pruebo esto por la equivalencia que acabamos de ver en el teorema anterior, eso ya prueba que el límite de g de x cuando x tiende a sí es L. Bueno, pero ¿qué estamos suponiendo? Primero es que límite de f de x y límite de h de x ya esos dos sí son L. Y aparte que las funciones se comportan así. Se pueden comparar. Entonces,
Como para toda x en A, se cumple que f de x es menor o igual que g de x, menor o igual que h de x. Esto se cumple para todo elemento en el conjunto A, pues en particular para los elementos de la sucesión. Entonces, tienes que para toda n en los naturales, f de xn es menor o igual que g de xn, menor o igual que h de xn. Entonces, al fijarme solamente en los xn, lo que estoy comparando son los términos de tres sucesiones. Mi otra hipótesis me dice que el límite de f de x es L. Ay, este es cuando x tiende a A. Y también límite cuando x tiende a de h de x es L. Ahora, ¿cómo uso esto con respecto a las sucesiones? Pues nuevamente el teorema de aquí arriba te dice, si tú ya sabes que el límite de la función es L, entonces para cualquier sucesión que converja a, o sea, es como si tú cambiaras aquí en lugar de x, le pones xn. Si xn converge a, pues entonces las f de xn deben converger a L. Como yo ya tengo una sucesión que converge a A y estos límites sí sé que existen, entonces cuando tú te fijas en el límite de las f de xn, esto debe ser L, y también el límite de las h de xn. O sea, siempre que te aproximes a A por elementos de una sucesión que sean distintos del mismo A, tienes estos límites que las f de xn se aproximan al límite L. Bueno, pero ya con estas dos cosas, visto todo como sucesiones ahora sí, pues aquí arriba tengo tres sucesiones que se comportan de esta forma, o sea que se pueden comparar. Y ya sé que los límites de las sucesiones a la izquierda y a la derecha coinciden. Entonces, el teorema de compresión para sucesiones ya me diría que el límite de g de xn también tiene que ser L. Vamos a ponerle aquí 1 y 2. Entonces, de estos dos puntos, ya puedo concluir que g de xn, su límite sí es L. El límite como sucesión. Y como ya probé que el límite de g de xn es L, para cualquier sucesión que converja a A y que tenga puntos distintos de A, eso ya me dice que el límite de la función también tiene que ser L. Cuando x tiende a A.
Entonces esto podría decir que es como corolario del teorema de compresión para sucesiones, usando la equivalencia que tenemos ahora. Todo lo cambio en términos de sucesiones y ya utilizo el teorema que había probado antes. ¿Hay preguntas de aquí? Bueno, yo sí tengo una. ¿Qué creen que sería más sencillo, que hubiera sido más sencillo? ¿Esta demostración usando sucesiones o intentar hacer la demostración de este teorema con epsilon y delta? Con sucesiones quedan menos pasos, pero a mí en lo personal se me hace más, o me acomodo más con epsilon y delta. Entonces, yo creo que me iría por epsilon y delta, pero sucesiones creo que es más corto y sí te ahorra como mucho más espacio. Porque epsilon y delta es mucha talacha, ¿no? Pues sí, tendríamos que escribir más si lo hacemos usando epsilon y delta. ¿Los demás qué opinan? Yo siento que este sería más fácil. A mí me gustó más. No sé, lo entendí ¿Con mejor. qué? ¿Con sucesiones? Sí, con sucesión. ¿Y los demás? ¿Alguien más que quiera decirme? Igual yo con sucesiones. Luego de repente me confundo con epsilon y delta. Bueno, pues este teorema va a quedar como ejercicio intentar probarlo directamente con definición de límite, es decir, con epsilon y delta. Pero la sugerencia sería pues, que se fijen en lo que hicimos para probar el teorema de compresión de sucesiones. O sea, sería muy similar la demostración. Entonces aquí vamos a escribir eso. Les repito, cualquier teorema que tengamos sobre límites se puede probar usando esta equivalencia con sucesiones o como lo habíamos estado haciendo. De hecho, pues hay cursos o hay libros donde todo lo hacen a partir de las sucesiones. Y otros pues donde no las utilizan y entonces todo es con epsilon y delta. Entonces, aquí vamos a poner demostrar el teorema anterior, o sea, el teorema de compresión. Usando la definición de límite. Entonces les repito que si revisan cuál es la demostración que se hizo para sucesiones, pues es muy análoga. Vamos a probar un resultado más. Ay, aquí se fue un pedazo de la gráfica de H. Digo de G y también una parte de H. Aquí está. Bueno, el siguiente resultado que igual vamos a probar usando sucesiones como para
también irnos acostumbrando a esta forma de demostrar las cosas con límites. Bueno, tienes una función que siempre es mayor o igual a 0. Ponemos esta condición porque nos vamos a fijar en la raíz cuadrada de la función. Entonces, si el límite sí existe cuando x tiende a y es L, entonces límite de raíz de f de x pues tendría que ser raíz de L. Pues, otra manera de escribir esto pues sería que límite cuando x tiende a de raíz de f de x es la raíz cuadrada del límite. O sea que el límite lo puedes meter en la raíz, siempre que exista. Entonces esto también lo vamos a intentar probar con sucesiones, usando lo que ya vimos de raíces cuadradas también en sucesiones. Entonces, vamos a poner aquí la demostración. Quiero probar la existencia de este límite. Entonces, nuevamente, lo que tengo que hacer es dar una sucesión cualquiera que converja a A, que tenga puntos distintos de A, y verificar que el límite de la sucesión raíz de f de xn es raíz de L. Entonces, tomamos xn, una sucesión en el dominio, cuyos elementos sean distintos de A, que es a donde me quiero acercar. Ya supongo que esta sucesión sí converge a A. Y entonces lo que necesito probar en este caso es que la sucesión de f de xn con raíz cuadrada converge a raíz de L. Pero yo ya estoy suponiendo que f de x, su límite cuando x tiende a sí es L. Entonces, vamos a poner aquí, como el límite cuando x tiende a de f de x es L, entonces para esta sucesión que tomamos, ya tiene que ocurrir que el límite de la sucesión f de xn sí sea L. Entonces ahí estamos usando como una implicación de la equivalencia. Pasar del límite de la función al límite de la sucesión. Y entonces esto como sucesión, pues yo ya había probado que si tengo una sucesión de términos mayores o iguales a 0 que converge, entonces la sucesión de raíces cuadradas también converge. Entonces f de xn en particular siempre es mayor o igual a 0, porque eso ocurre para cualquier x que tú tomes. Entonces límite de la sucesión de raíces cuadradas es raíz del límite. Y es lo que quería probar. Esto pues ya es un teorema que habíamos visto antes.
Entonces, como yo ya probé que para cualquier sucesión que converja de puntos distintos de A en el dominio, la sucesión de imágenes sí converge a raíz de L, pues ya de ahí puedo concluir que el límite cuando X tiende a A de raíz de f de X sí es raíz de L. Aquí, por ejemplo, pues se nota más la diferencia que puede haber entre hacer la demostración así con las sucesiones, porque lo que me ahorra todo el trabajo es que ya probé algo equivalente para sucesiones, que es esta implicación. Si yo lo hubiera hecho con epsilon y delta, pues nuevamente tendría que hacer una prueba similar a la que hice con la raíz cuadrada, que fueron pues, varios pasos para obtener cotas. Entonces, todo lo que haya hecho de sucesiones con este teorema que vimos al principio, pues me ahorra mucho trabajo para demostrar cosas de límites de funciones. ¿Tienen alguna duda de aquí, de este teorema? Yo tengo una un tanto trivial, creo. Eh, Decir que f de xn mayor o igual a cero es como la premisa, o de ahí podríamos partir como de si es mayor o igual a cero. Entonces, por así decirlo, su imagen es mayor o igual a cero, porque es raíz, y ya por eso lo convertimos a el límite de raíz de f de xn igual a la raíz de L. Pues esto de que f de x sea, f de xn es mayor o igual a cero, es consecuencia de la hipótesis que tengo desde el inicio de que la función siempre es mayor o igual a cero para cualquier elemento de A, en particular para estos xn. Entonces esto sale de la hipótesis más general y solamente lo utilizo porque era pues una hipótesis del teorema sobre sucesiones. Necesitas que sea mayor o igual a cero para poder sacar raíz cuadrada. O sea, el resultado de sucesiones decía algo así como que si AN es mayor o igual a cero para toda N y AN converge a L, entonces la sucesión de raíces converge a raíz de L. En este caso los AN pues serían los f de xn, o sea, la imagen. Entonces solamente lo puse porque es necesario para poder sacar la raíz cuadrada. Ah, ok, ok. Sí, esa era mi duda. Va. Gracias. ¿Algo más? No, no. Bueno, vamos a poner un último ejemplo de este uso de sucesiones para probar la existencia de límites. Esto que ya se quiere asomar, pero faltan unos minutos. Del teorema que probamos sobre propiedades de los límites de funciones, que fuimos haciendo pues pruebas usando la definición, similares a las que se hicieron con sucesiones, pues también todo ese teorema se pudo haber demostrado utilizando sucesiones directamente. El punto como
más complicado o que fue más extenso, bueno, su demostración, fue para el límite del producto. Y ahí es donde aparecieron varias cotas y se tomaron varias deltas, el mínimo. Entonces vamos a poner aquí como ejemplo. Y utilizando sucesiones, hay que probar ese inciso, es decir, que si límite cuando x tiende a de f de x es L1 y límite cuando x tiende a de g de x es L2. Entonces el límite del producto es el producto de los límites. O sea, esto es L1 por L2. Y ya después pues, pueden comparar ahí las demostraciones. Nuevamente, si yo quiero probar la existencia de un límite de funciones, pues puedo tomar una sucesión que converja a sucesión en el dominio. Entonces, esta sucesión está contenida en, pues en lugar de A le voy a poner dominio de f por g, menos A nuevamente, tal que xn converge a. Y lo que tengo que demostrar aquí es que la sucesión f de xn por g de xn, todo esto converge a L1 por L2, ¿no? Como sucesión. Aquí hasta le puedo poner cuando n tiende a infinito. Bueno, aquí lo único que se haría es, como yo ya estoy suponiendo que el límite de f y de g sí existen, vamos a poner primero, dominio de f por g, o sea, de un producto, es la intersección de los dominios. Entonces, la sucesión xn cada elemento está en este dominio, pero esto es lo mismo que dominio de f intersección dominio de g. Entonces, la sucesión xn va a estar contenida también pues, en el dominio de f y en el dominio de g. Entonces, como esta sucesión xn sí está contenida en los dominios y siempre es distinta de A, usando la hipótesis de que el límite de las funciones, o sea, cuando x tiende a de f de x, esto es L1, y el límite de g es L2, pues yo ya puedo pasar al límite de las sucesiones. O sea, tendría que límite ahora cuando n tiende a infinito de f de xn es L1 y límite cuando n tiende a infinito de la sucesión g de xn es L2. Y ahora pues puedo utilizar lo que yo ya sé del límite de sucesiones, que el límite del producto sí es el producto de los límites.
Entonces, por el teorema equivalente para sucesiones, ya tendría que el límite de la sucesión f de xn por g de xn es L1 por L2, que es lo que quería probar. O sea, con esto ya concluiría que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x sí es el producto de los límites. Nuevamente, el paso importante pues fue utilizar lo que yo ya probé antes para sucesiones. Y eso ya me da en automático que también se cumple para funciones. Entonces, así como lo que está escrito aquí para el producto, pues en realidad cualquiera de los incisos se puede haber demostrado utilizando estas equivalencias con sucesiones. Yo tengo una duda. Bueno, es que en Sí. las anteriores le habíamos puesto que, o sea, por ejemplo, que era una sucesión de A menos A, bueno, ajá, menos el elemento A, y luego que eso Ajá. converge a A. Aquí, Sí. ¿cuál sería como su equivalente o por qué no lo pusimos? Sí, aquí Como que pusimos viene que la perfecto. sucesión sí converge a nada más que con otra notación. Sí, o sea, escribir esto pues es lo mismo que poner límite de xn cuando n tiende a infinito es A. Y solamente Ah, entre, sí. en lugar de A mayúscula, bueno, A mayúscula en todo lo anterior era el dominio de las funciones. Entonces, por eso en lugar de esta A mayúscula puse dominio de la función de la cual quieres calcular el límite, que es f por g. Ah, sí, es que no lo había visto esa parte. Sí, ya me quedó claro, gracias. ¿Algo más? Bueno, si ya no hay más preguntas de esta parte, vamos a intentar calcular un límite es el... Ay, quedó muy feo esto. Límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x entre x. Con Daniel, pues ya vieron algunas cosas de seno, coseno, en términos del círculo unitario, ¿no? Cuando estaban viendo lo de las funciones. Sí, vimos algunas. Sí. Bueno, entonces vamos a recordar un poco de eso para calcular este límite, usando los teoremas que ya hemos demostrado. Bueno, primero en el círculo unitario, o sea que tiene radio 1, cuando tú aquí pones un ángulo teta, la medida de este segmento, ¿qué función es? ¿Es seno de Seno, teta, coseno de teta? seno de teta.
Y esta parte horizontal, pues sería el coseno. ¿Y la tangente dónde la visualizamos aquí? Eso lo sabemos. Esa No estoy tangente de seguro si es la teta. hipotenusa. No, porque la hipotenusa sería 1. Sí, la hipotenusa es el radio y estamos con el círculo unitario. ¿Eso lo vieron? ¿Dónde queda la tangente? Aquí. No recuerdo sinceramente. ¿Y los demás? ¿No? Bueno, si no recuerdan, quiero pensar que es porque no lo vieron. Pues vamos a ubicar dónde queda la tangente en todo esto del círculo unitario. De hecho, va a quedar afuera. Voy a poner aquí la línea vertical que pase por este punto del lado derecho. Y entonces, bueno, si trazo esta línea y me fijo en la intersección con la prolongación de este radio, tendría dos triángulos semejantes. Sí, el triángulo de adentro y el triángulo que queda ya con esta línea que acabo de trazar. Entonces, para el triángulo de adentro, aquí tienes seno de x, aquí abajo está coseno de x. En el triángulo de afuera, bueno, en el de adentro hasta puedes poner que aquí es 1, pero eso no va a ser importante por el momento. En el de afuera, si me fijo en estos dos lados, pues el que sí conozco es la base, porque la base como es un radio, este tendría que ser 1. Y el lado de acá le voy a llamar z. Vamos a ponerlo en esta parte. Entonces, como son triángulos semejantes, pues yo podría poner, por ejemplo, seno de x entre coseno de x, por semejanza. Bueno, vamos a poner aquí triángulos semejantes. Entonces tendríamos que seno de x entre coseno de x tendría que ser igual a z entre 1. Y eso quiere decir que z, pues es seno entre coseno, que eso es la tangente. Bueno, tangente de teta en realidad, ¿no? Todo esto es por lo pronto con teta. Entonces la tangente, su medida, pues siempre va a estar aquí afuera. Este segmento, su longitud es exactamente tangente de teta. Entonces, por ejemplo, de aquí te quedaría que tangente de 0 es 0, porque pues cuando tomas el ángulo de 0, ya la altura de este segmento sería 0. O que cuando teta pues se va aproximando a pi medios, o sea, que tengas la línea aquí vertical, pues la tangente se va a ir a infinito, porque conforme esta línea la vas haciendo más vertical, pues la tangente aumenta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
Creo que no. Todo bien. Bueno, ya que tenemos ubicado dónde queda la tangente, vamos a hacer otro pequeño cálculo, nuevamente con el círculo unitario. Entonces, si tú tienes círculo unitario aquí, de radio 1, y este ángulo es θ, esto medido en radianes, ¿cómo calculamos el área de este sector? ¿Cuál es su área en términos del ángulo? Bueno, pues vamos a calcularla. El área del círculo completo pues sería pi por radio al cuadrado, que el radio es 1, o sea, te quedaría pi. Vamos a poner aquí para el círculo completo. Este es pi. Esta área de pi, la del círculo completo, pues equivale al ángulo en radianes de 2pi, o sea, la vuelta completa. Y pues como es proporcional el área que yo tenga al ángulo, pues esto hasta lo puedo hacer así con regla de 3. Entonces, para un ángulo cualquiera de θ, pues aquí me quedaría que el área sería θ por pi entre el área completa. Entonces el área sería θ sobre 2. Sí, entonces, por ejemplo, cuando θ es pi, que sería tener la mitad del área, pues aquí justo te queda pi sobre 2 y en general, pues para el ángulo θ medido en radianes, esta sería el área que corresponde. Cuando estás en el círculo unitario. Si no estuvieras en el círculo unitario, pues aquí habría que agregar el r cuadrada como factor multiplicando. De esta parte hay preguntas. ¿Lo podría volver a repetir? ¿Verdad? Sí, para calcular el área que está aquí, pues lo estamos haciendo usando tal cual una regla de 3. Estamos poniendo que el área completa del círculo, pues es pi por radio al cuadrado, pero el radio es 1, entonces el área del círculo completo es pi. Aquí abajo estoy poniendo el área del sector. Entonces el área completa que es pi, pues equivale al ángulo de 2pi, porque estoy midiendo en radianes. Entonces 2pi es la vuelta completa. Y yo quiero saber, para este ángulo θ, cualquiera, cuál es el área que corresponde al sector circular. Entonces, esta de acá digamos que era la incógnita en lo de la regla de 3. Y para calcular esto, pues multiplicamos θ por pi y lo divides entre 2pi. Y puedes usar regla de 3 porque pues esto sí es proporcional. El ángulo que tú tomes y el área que estás abarcando.
¿Sí? Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta de esta parte? Si esto le llamas X, pues X lo estaríamos calculando así. Todo bien. Bueno, entonces recapitulando hasta aquí, lo único que hemos dicho es, bueno, en el círculo unitario, recordamos que para cualquier ángulo que tú tomes aquí, dentro del círculo, este segmento es el seno del ángulo, este de aquí abajo es el coseno, y la línea de aquí afuera, cuando tú trazas la vertical, pues que es tangente a la circunferencia, esta parte vertical, lo que mide aquí de altura, o sea, con la intersección del mismo radio, con su prolongación, este lado de afuera es la tangente. Entonces aquí tienes seno, acá afuera tangente, aquí abajo coseno, y bueno, el segmento completo de aquí sería 1 porque es un radio. Y la otra cosa que dijimos es que para, nuevamente en el círculo unitario, un ángulo de teta, el área de este sector circular es teta sobre 2. Esto medido en radianes. O sea, si lo pusiera en grados, pues ya sería otra cosa, porque el ángulo en lugar de 2pi tendría que ponerle 360. Entonces aquí es muy importante que el ángulo lo estamos midiendo en radianes. Bueno, vamos a utilizar estas dos cosas para intentar calcular el límite de seno de x entre x. Este límite, pues seno de 0 es 0. Entonces, si tú evalúas, te quedaría 0 sobre 0. Tendrías una indeterminación ahí, justo porque x tiende a 0. Entonces, para calcularlo, vamos a ver aquí en el círculo unitario qué pasa. Tengo aquí un ángulo cualquiera, que ahora le voy a llamar x. Por lo pronto, aquí en el dibujo estamos considerando la x como un ángulo positivo, ¿no? Y yo lo que quiero ver es qué pasa con seno de x entre x. Entonces, de lo que ya hemos visto, esta línea de aquí abajo hasta aquí es el coseno. Entonces aquí abajo vamos a poner coseno de x. Esta vertical es el seno. Este de acá mide 1. También el segmento completo aquí abajo va a medir 1. Para no confundirnos, vamos a ponerlo con color distinto. Y esta línea de aquí afuera es la tangente del mismo ángulo x. Bueno, vamos a poner aquí algunas letras para ubicar los triángulos. Vamos a ponerle A, B, C, D y E. Entonces lo que vamos a hacer aquí es comparar áreas. Tengo de los dos triángulos, pues el más pequeño es el ABE.
Entonces puedo decir que el área del triángulo ABE es menor o igual, pues, que la del triángulo grande, pero entre los dos triángulos tienes justo el sector circular. Sí, o sea, este de aquí, esta parte, está acá. Entonces, el área del sector circular, pues como abarca más que el triángulo pequeño, es mayor o igual. Entonces, esto va a ser menor o igual que el área del sector ACE. AC y aquí la E. Y esto va a ser menor o igual que el área del triángulo más grande, que es ACD. Entonces, por cómo quedaron estas tres figuras, pues las áreas se comparan así. Bueno, vamos a calcular las tres áreas. Para el triángulo pequeño ABE, pues como aquí tienes ángulo recto, pues puede ser base por altura sobre 2. O sea, te quedaría que coseno de X por seno de X sobre 2 es la primera área. La de en medio, la del sector, pues esa ya la calculamos. Si tú tienes el ángulo de teta, pues su área es teta sobre 2. Entonces, en este caso, como el ángulo se llama X, aquí te quedaría X sobre 2. Y finalmente, la del triángulo grande, pues también la puedes hacer como base por altura sobre 2, que sería 1 por tangente entre 2, ¿no? Base por altura. Bueno, vamos a simplificar quitando el 2. Sería coseno de X por seno de X, menor o igual que X. Y acá te quedaría tangente. Tangente que es seno entre coseno. Y bueno, yo quiero obtener seno de X entre X. Pues puedo dividir todo entre seno para eliminar estos dos y que me quede X entre seno de X. Aquí para la X que estamos considerando positiva en el primer cuadrante, digamos, el seno es positivo. Entonces, como el seno es positivo, para X, digamos, entre 0 y pi medios, porque ahorita estamos con la parte cuando X está aquí arriba. Entonces, si X lo consideras con el ángulo en el primer cuadrante, seno de X va a ser positivo, entonces a la hora de dividir, la desigualdad se preserva. Entonces te quedaría algo así. Y ya finalmente, pues si quiero obtener seno de X entre X, pues coseno de X, al estar otra vez en el primer cuadrante, como no estoy llegando hasta pi medios, o sea, hasta el ángulo aquí vertical, pues el coseno también va a ser positivo. Entonces, como todo es positivo, porque el primero es mayor que 0, pues puedes invertir las desigualdades y te quedaría que 1 entre coseno
es mayor o igual que seno de x entre x y esto mayor o igual que coseno de x. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues si yo tomo el límite cuando x tiende a 0, en el caso de coseno, cuando x tiende a 0, o sea, cuando el ángulo lo vas haciendo cada vez más pequeño, el coseno tiende a 1. O sea, eso lo vamos a usar aquí. Que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es 1. Pues entonces tendrías que, aquí te quedaría que esto tiende a 1 entre 1 cuando x tiende a 0. Y esto también tiende a 1. Y entonces cuando ambos tienden a 0, bueno, cuando x tiende a 0, los extremos tienden a 1 y entonces la función de en medio debería tender a 0. Digo, perdón, a 1. O sea, aquí estaríamos usando el teorema de compresión. Vamos a poner límite cuando x tiende a 0 de 1 entre coseno de x. Sería 1 entre 1. Pero eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de coseno. Entonces, como los extremos tienden a 1, el teorema de compresión te dice que el límite de la función que está en el centro también debería ser 1. Entonces estamos encerrando, usando el círculo trigonométrico, a la función seno de x entre dos funciones cuyo límite sí es 1, cuando x tiende a 0. Esto lo hemos hecho, lo de la desigualdad, por lo pronto tomando x positiva. Faltaría pues ver qué pasa con la desigualdad cuando x es negativa. Pero de esta parte, ¿tienen preguntas de lo que se hizo aquí de comparar las áreas? Todo bien. Bueno, de mi parte todo bien. Yo tengo una duda, ¿por qué el área de ACE era x entre 2? Este es el sector circular y fue lo que calculamos aquí arriba, que para un ángulo teta, el área es teta entre 2, cuando está medido en radianes. Entonces aquí en lugar de teta, el ángulo se llama x. O sea, esto fue lo que Sí. hicimos arriba. Ujú. Y el otro, o sea, y el de 1 por tangente de x, como por qué pasa a seno entre coseno. Pues en esta parte multiplicamos por 2 para eliminar todos los 2 de abajo. Y tangente, pues es seno entre coseno. Así está definida. Solamente lo estoy sustituyendo. En lugar de tangente, escribo esta división. Sí, pero el 2 desapareció porque se multiplicó todo por 2. Sí, ya lo vi. Ya me quedó claro todo. Gracias. Profe, una duda que tal vez esté fuera del tema. Eh, por ejemplo, así se podría explicar como lo de L'Hopital. Am, Porque, bueno, ya ve de que se derivaba el numerador y denominador y te quedaría como coseno de x, ya por eso el 1. O sea, también, bueno, como que van de la mano. No sé, quiero pensar que van de la mano o así, o para establecer que
se compaginan o algo así. Sí O nada y que ver. no. O sea, sí, en la prepa puede ser que este tipo de límites lo calculen usando regla del L'Hopital. Ajá, y te queda coseno de x entre 1 y como el límite de coseno de x cuando x tiende a 0 es 1, ya te queda 1 entre 1, o sea, este límite. Pero bueno, en su momento vamos a ver por qué en realidad no se podría usar así. Ok, ok, ok. Sí, cuando lleguemos ya a esa parte de derivada. Va que va. Ah, gracias. Bueno, entonces aquí faltaría ver qué pasa cuando x está aquí abajo, porque en realidad el límite, o sea, para yo poder concluir esto, necesito que esta desigualdad pues se cumpla para x positivo y para x negativo, es decir, mayor que 0 y menor que 0. Entonces, bueno, lo que faltaría ver es la desigualdad, bueno, como de las mismas áreas, cuando x está aquí abajo. Esa desigualdad, bueno, yo creo que mejor la vemos el viernes. O sea, va a ser algo muy similar, solamente que como x es negativo, por ahí van a aparecer algunos signos menos. O sea, yo dibujaría la x aquí, entonces sé que x es menor que 0 ahora. Y nuevamente en esta parte quedaría coseno, seno, aquí afuera tangente. Entonces eso ya lo analizamos el viernes. Pero la idea es que voy a obtener otra desigualdad similar de encerrar a la función seno de x entre x. Entonces digamos que por lo pronto aquí mi conclusión, como no he visto qué pasa para x negativo, aprovechando que ya vieron límites laterales, bueno, ya están viendo eso, pues aquí lo único que podría decir es que el límite por la derecha es 1, o sea, para números mayores que 0. Ya el viernes vemos qué pasa con los menores que 0. Entonces, si no hay más preguntas, hasta aquí nos quedamos. El viernes retomamos esto.